Hola a todos. Bueno, seguimos con el misterio de Berisela Vilca. La vez pasada estuvimos hablando ac- acerca, acerca del que los cultos paganos, recibieron bueno, lo prohibieron los cultos paganos en el año 386 mediante un decreto imperial. Se considera el castigo del culto pagano como crimen de lesa majestad, es decir, sancionado con la pena de muerte. A partir de esto, los señores de Tarsis y ellos ya habían adquirido, esto no les preocupaba a ellos porque ellos ya practicaban el cristianismo como una religión familiar. Entonces no les fue raro, no les afectó esta, este decreto por parte del emperador Teodosio I. Bueno, entonces a través de esto los señores de Tarsis practicaban el cristianismo católico. Se cuidaban de que no los descubrieran de su modo de pensar, pues los hubieran condenado como herejes. No podían publicar sus ideas, puesto que el, el mensaje que ellos recibieron a través de los atlantes blancos de hace muchos años antes de que se manifestara o de que apareciera el mensaje de Jesús Cristo. Y en el video pasado di la descripción de lo que es el mensaje de Nabotán y el mensaje de Jesucristo. El mensaje de Nabotán fue miles de años antes de Jesucristo. ¿Sí? Las prioridades, los señores de Tarsis se entregaron al cristianismo. Sí, y ellos se cuidaban de que no los descubriesen de su modo de pensar, pues bueno, les estoy repitiendo, les hubiera condenado como herejes. No podrían publicar sus ideas. La prioridad en el juramento hecho por los hombres de piedra, que era cumplir con la misión familiar y salvar la espada sabia. Y esto los conducía a pasar lo más desapercibido posible. No hablaban sobre sus ideas religiosas, en cambio, actuaban lo más ostentosamente posible un compartimiento ejemplar, religiosos, entregados, obedientes, sabiendo la gran ignorancia de los clérigos y obispos de la época, que solo se fijaban en la parte exterior del culto y en la fe y obediencia por los creyentes, y la familia de Tarsis eran un, eran un modelo, demostraban un modelo perfecto. Eran humildes y virtuosos, siempre trabajando, ayudaban generosamente a la iglesia y mantenían en la villa de Tarsis una basílica consagrada a la Santísima Virgen. Sí, bueno, ya con esto les estoy dando un avance de ahorita, del estudio que vamos a estar viendo. Entonces, los señores de Tarsis, pues no hablaban de sus ideas, ¿sí? En, el, en ese tiempo, ellos, uh, ellos construyeron, ellos construyeron, ellos decían, bueno, más bien, antes de la construcción porque construyeron una basílica en la villa de Tarsis, consagrada a la Santísima Virgen. Hasta habían formado con la gente de la aldea de Turdes una orden de lectores. Ellos se encargaban de exponer el Evangelio a los catecúmenos que iban a ser bautizados.
Sí, la iglesia podía estar orgullosa de la casa de Tarsis. En verdad, los señores de Tarsis no mentían en esto, pues afirmaban que la imagen más pura del nuevo cristianismo era la de la Virgen María. Por eso ya a mediados del siglo III transformaron la Basílica Romana, donde se oficiaba el culto de Vesta. Vesta era una virgen romana. Eh, pero después construyeron un altar para celebrar la Eucaristía. Y el culto de Vestas, la diosa Vesta de los romanos, la estructura o la estatua de la Virgen de Vesta, la quitaron, ¿sí? En él depositaron, y luego ellos ya cuando hicieron la basílica, ellos pusieron ahí la lámpara de perenne y la estatua de la Virgen. La capilla fue extendida siempre por los clérigos de la familia. Ojo, la capilla que ellos abrieron, la basílica que ellos construyeron y que ellos edificaron, una estatua a la Virgen, siempre era atendida por los clérigos de la familia de Tarsis. Aunque debido a su importancia recibida periódica, ellos recibían periódicas visitas del obispo de Sevilla y de los presbíteros de la zona. La adoración elegida para el culto de la Virgen tenía origen autóctono, pues los mismos señores de Tarsis, cuando se presentaron frente a los sacerdotes cristianos, lo hicieron asegurando que habían presenciado una manifestación de la Virgen. Según ellos, la Virgen que había aparecido en una gruta poco profunda, situada a escasos metros de la villa de Turdes, caso que podía atestiguar todos los miembros de la familia y algunos criados. La Virgen se había mostrado en el esplendor de su majestad y les había pedido que adorasen a su divino Hijo y que le recordasen con un culto. Entonces, los señores de Tarsis, presa de visible excitación, declararon que deseaban abandonar el culto pagano y convertirse en cristianos. Semejante conversión voluntaria, tan poderosa familia hispano-romana causó gran satisfacción a los sacerdotes católicos, pues agregaría prestigio ejemplar a sus misiones evangelizadoras en la región. De allí que aceptasen de buen grado la iniciativa de los Tarsis de destinar la basílica al culto de la Virgen de Gruta. Y así comenzó en la villa de Turdes el culto de Nuestra Señora de la Gruta, que sería famoso en el sur de España hasta el fin de la Edad Media, hasta que el último de los sacerdotes de Tarsis abandonó definitivamente la península y la iglesia promovió su prudente olvido. Para comprender las intenciones que los señores Tarsis ocultaban tras su conversión e instauración del culto a la Virgen, no hay nada más revelador que observar la escultura con la que reemplazaron la estatua de Vesta. Las cosas habían cambiado bastante desde que la época de los cartagineses. Ahora la villa constaba de una enorme residencia señorial en la Terra Dominicata y de unas 50 hectáreas de tierra dominicata entregadas al cultivo. Una aldea campesina también llamada Villa de Turdes se había levantado cerca de la residencia de los señores de Tarsis. En un límite de la aldea, sobre una colina que descendía suavemente hacia la residencia señorial, los señores de Tarsis habían destinado para la iglesia y parroquia local una excelente basílica romana. Los catecúmenos que iban a escuchar la misa catecumenorum y los fieles que luego asistirían a la particular misa fidelum llegaban hasta el atrium,
un patio rodeado de columnas y pasaban junto a la fuente llamada Cántaros antes de ingresar a la nave central. Construida sobre un plano rectangular, la basílica tenía 3 naves, 2 naves laterales que formaban la cruz y la nave central que estaba dividida por 2 columnas de asientos ocupados a la derecha de los hombres y a la izquierda por las mujeres. La nave central terminaba en el ábside y un ensanchamiento abovedado y elevado donde estaba el santuario. Normalmente en todas las iglesias de la época, al fondo del ábside se encontraba la cátedra episcopal, que era el trono ocupado por el obispo, juntamente con otros asientos para los presbíteros. En la Basílica de Tarsis, la cátedra episcopal, como se verá enseguida, había sido cedida a la Santísima Virgen. Delante de la cátedra episcopal, en el centro del santuario, se hallaba la sacra mensa del altar y sobre ella los instrumentos del culto, el cáliz, la patena y la lámpara perenne. Ojo, la lámpara perenne, bueno, comentario. La lámpara perenne, los señores de Tarsis siempre la tenían ahí porque siempre la tenían encendida. Ellos necesitaban tener la lámpara perenne encendida. Y pues nadie dice nada, nadie se dio cuenta y ellos tenían su lámpara ahí en la basílica del altar. El momento culminante de la misa de los fieles tiene lugar inmediatamente después que el sacerdote pronuncia las palabras que instituyen la Eucaristía. Entonces recita la epíclesis, una invocación al Espíritu Santo, su concurso para propiciar el milagro de la transmutación del pan y del vino, y corre una cortinilla que deja expuesta a la vista de los fieles la divina imagen de la Virgen. Bueno, comentario. Actualmente en las iglesias católicas cristianas, ellos tienen en sus cultos, donde tienen el pan y el vino, creo que lo tienen como en un lugar escogido, cubierto por unas cortinas. Y ahí es cuando ahora, ¿verdad?, corren las cortinas y creo, no estoy segura, que hay un crucifijo y Jesucristo en el crucifijo. Pero en este tiempo, en el tiempo de estos cultos en España, que se originaron los cultos en las basílicas, en esas, cuando corrían las cortinas, pues estaba la divina imagen de la Virgen. Los fieles estaban absortos en la contemplación. La escultura de la Virgen es de madera pintada, de pequeñas dimensiones, 70 centímetros de alto, 30 de ancho y 30 de profundidad. Se halla sentada en actitud majestuosa sobre una cátedra también de madera. El rostro es de bellas facciones occidentales, puesto que reproduce a una de las damas de Tarsis y sonríe suavemente mientras sus ojos se dirigen fijos hacia adelante. El cabello cae en la forma de 16 trenzas. Ojo, 16 trenzas. Las 16 trenzas representan las runas. ¿Sí? Dice, y cae en forma de 16 trenzas finalmente talladas que surgen inmediatamente por debajo de la corona, porque tanto ella como el niño exhiben los atributos de la dignidad real. Ambas coronas, o sea, el niño también traía una corona. Ambas coronas son triples y octogonales. En cuanto al niño, se halla sentado en su regazo,
sobre la rodilla izquierda. En tanto ella, amorosamente, sostiene del hombro con su mano izquierda. A diferencia de la escultura de la Virgen, que es de madera pintada, la del niño es de piedra blanca. Virgen de madera, niño de piedra. El rostro de la Virgen está pintado de blanco inmaculado, el cabello de oro, el cuerpo de rojo y la cátedra. La cátedra es la silla donde la Virgen está sentada, ¿ok? De hecho, ahí les va a aparecer la imagen de la Virgen de Agartha. Cátedra de negro. Con la mano derecha la Virgen empuña un haz de 16 espigas de oro. Aquí también son 16 espigas de oro, de trigo y una vara. Con la mano izquierda sostiene al niño. Sus pies están separados, así como sus rodillas. Y bajo el pie derecho se ve aplastada. La Virgen tenía aplastada bajo su pie derecho una cabeza de serpiente. El niño Cristo, Rey, por su parte, mira fijamente hacia adelante en la dirección que mira su divina madre y tiene un libro en la mano izquierda, mientras que con la derecha realiza un gesto que destaca el ángulo recto entre los dedos índice y pulgar. Si ustedes ven la imagen, cuando estén escuchando cuando estén escuchando el audio, si se fijan en la mano del niño, destaca, está haciendo un gesto con su mano entre los dedos índice y pulgar, el ángulo recto. El ángulo recto es muy significativo para nosotros los hiperbóreos. Más adelante, cuando llegue el momento, vamos a explicar lo que significa el ángulo recto. Prosigo. Es evidente por qué a esta adoración se daba el nombre de la Virgen Blanca del Niño de Piedra o Nuestra Señora del Niño de Piedra. No es tan claro, en cambio, el nombre Nuestra Señora de la Gruta, puesto que salvo la mención hecha por los señores de Tarsis sobre el lugar de aparición de la Virgen, la gruta no intervenía para nada en el culto. Pero el caso era que la Virgen, cuya descripción acabo de hacer, representaba claramente a Ama, la madre de Bután. Sí, Ama, aquí dice la madre de Nabutal, a quien los atlantes blancos llamaban la Virgen de Katagar, pues pretendían que ella se encontraba aún en la ciudad de los dioses liberadores. ¿Pero qué significa Katagar? Es una aglutinación de 3 palabras antiquísimas. La primera es HK, de la cual solo se conserva la K final, que eran para los atlantes blancos un nombre genérico de Dios. Con HK tanto solían referirse al incognoscible. El incognoscible es el Dios de todos los dioses, es el Dios del Dios creador. Como a los dioses liberadores. La segunda Ta, que significa ciudad, pero no cualquier ciudad, sino ciudad hiperbórea, ciudad de atlantes blancos. La tercera Gar, que equivale a cripta, gruta o recinto subterráneo. Katagar quiere decir, pues, aproximadamente la ciudad subterránea de los dioses liberadores, con la supresión de la K y la transposición de las restantes palabras. Otros pueblos se han referido a la misma ciudad como Agartha, que significa literalmente ciudad subterránea. La Virgen de Katagar es también la Virgen de Agartha, pero Agartha puede ser interpretado a sí mismo como la gruta. Surge así el verdadero origen de la ingeniosa denominación Nuestra Señora de la Gruta que los señores de Tarsis adoptaron para referirse públicamente a la Virgen de Agartha.
la cual ustedes van a estar viendo, si escuchan este audio, a la Virgen de Agartha, van a estar viendo la ilustración la ilustración de la Virgen Agartha. En conclusión, al dictarse la ley imperial del año 392 que reprimía la práctica de los cultos paganos, los señores de Tarsis ya eran cristianos, católicos romanos, y sostenían en su eclesia propia el culto a Nuestra Señora de la Gruta. La Virgen Agartha, no es que con este cambio hubiese renunciado al culto del fuego frío. En verdad, para celebrar aquel culto no se requería de ninguna imagen. Quiero aclarar que los señores de Tarsis nunca adoraron ninguna imagen, ninguna estatua, nada. Sí, solo ellos hicieron la estatua de la Virgen Agartha porque la Iglesia Católica Cristiana, pues ellos adoran a las imágenes. Entonces ellos hicieron la imagen de la Virgen que ellos se les había revelado en la gruta, ¿sí? Bueno, fue la necesidad figurativa de los lidios la que al perfeccionar la forma del culto introdujo en el pasado la imagen de Pirena. Pero Pirena era el fuego frío en el corazón y su representación más simple consistía en la lámpara perenne. O sea, traían todas estas cosas en su corazón, ¿sí? Y no necesitaban ninguna imagen de nada para poder creer o para poder dar un culto a la diosa. A los elegidos de la diosa, a los que aún creyesen en su promesa, solo debía bastarse la lámpara perenne. Por eso ellos tenían la lámpara perenne ahí en la basílica, en la villa, donde ellos hacían los cultos. Puesto que el ritual y la prueba del fuego frío debían realizarse ahora internamente, como ahora nosotros internamente adoramos y alabamos y exaltamos, ¿sí? Así que todo el antiguo misterio del fuego frío estaba expuesto a la vista en aquella basílica de la villa de Turdes. Mas, como antes, como siempre, solo los hombres de piedra la comprendían. La gente que iba al servicio de los cultos, pues no comprendían y no entendían lo que significaba la lámpara perenne para la casa de Tarsis. Solo ellos sabían al orar en la capilla que la mirada de la Virgen de Agartha y la del niño de piedra estaban clavadas en la flama de la lámpara perenne y que esa flama danzante era Pirena. ¿Se acuerdan que en el vez pasado, si escuchaste el audio de la vez pasada, la Freya, la esposa de Nabotán, le quería revelar a Nabotán, su esposo, para que resucitase el misterio de la muerte. Y lo único que pudo hacer era danzar. Y cuando ella danzó, ¿sí? Entonces Nabotán pudo entender con su baile de su esposa Pirena o Freya el baile secreto de la muerte. Y ahí fue cuando él resucitó y pudo dar el mensaje a los atlantes y los atlantes a los nativos, y todos de ahí descienden todos los pueblos hiperbóreos, ¿sí? El mensaje de Nabotán era al espíritu. Eso era un mensaje de liberación del espíritu. El mensaje de Jesucristo es la salvación del alma. Bueno, prosigo. Apenas comenzaba el siglo IV, 3 pueblos bárbaros se lanzan al asalto de España. 2 son germanos, los suevos y los vándalos, y otro, el de los alanos iraní. En el reparto que hacen, a los alanos les toca ocupar la Lusitania y parte de la Bética, incluida la región de la villa de Turdes.
llegan en el año 409 y en los 8 años que consiguen sostenerse en la región, su presencia se reduce al usufructo en provecho propio de los impuestos correspondientes a los funcionarios romanos y al periódico saqueo de algunas aldeas. Para hacer frente a la invasión, el general romano Constancio, en nombre del emperador Honorio, contrata al rey Balia de los visigodos mediante un foedus firmado en el año 416. Por este tratado, los visigodos se comprometen a combatir en calidad de federados del imperio contra los pueblos bárbaros que ocupan España, recibiendo a cambio tierras para asentarse en el sur de la Galia, en las Tarraconense, en la Narbonense. Los alanos son así rápidamente aniquilados, en tanto que los vándalos todavía realizan incursiones a la Bética por unos años hasta que finalmente abandonan la península rumbo al África. Cuando en el año 476 el esquiro Odarcro depuso al emperador romano Augustulo, dando fin al imperio romano de Occidente. Hacía ya 5 años que ingresaron para acabar con los suevos, en cumplimiento del foedus del año 418, pero ya no se irían durante los siguientes 250 años. La presencia permanente de los visigodos en España no afectó de manera determinante la vida de los hispanos romanos, salvo en el caso de los propietarios de grandes latifundios que se vieron obligados por el judeos a repartir sus tierras con los huéspedes germanos. Tal era el caso de los señores de Tarsis al tener que hospedar a una familia visigoda de nombre Walter, y cederle un tercio de la tierra dominicata y los tercios de la tierra indominicata. Pero luego de esta expropiación constituía un justo pago por la tranquilidad que aseguraba la presencia visigoda frente a las recientes invasiones. Todo continuaba igual a los días del Imperio Romano. Solo el destino de los impuestos había cambiado, que ya no era Roma, sino la más cercana Toledo. El monto y la periodicidad de la exacción y hasta los funcionarios recaudadores eran los mismos que en el Imperio Romano. 3 cuestiones fundamentales separaban desde un principio a los visigodos y a los hispanos romanos. Una ley que prohibía los casamientos entre godos e hispanos romanos, la diferencia religiosa y la desproporción numérica entre ambos pueblos. La primera cuestión se solucionó en el año 580 con la anulación de la ley, quedando levantada la barrera que impedía fusionarse a los dos pueblos. A partir de entonces, la familia Walter se integra con varios casamientos a la casa de Tarsis, quedando restituido el primitivo patrimonio de los señores de Tarsis. La segunda cuestión significa que, mientras la totalidad de la población hispano-romana profesaba la religión católica, los huéspedes visigodos sostenían la fe arriana. De hecho, ambos pueblos eran cristianos e ignorantes de las sutilezas teológicas que los sacerdotes establecían dogmáticamente. Y en este caso, la diferencia que Arrio había señalado era de sutileza extrema. Los visigodos fueron evangelizados cuando aún habitaban las orillas del Mar Negro por el obispo godo Ulfilas, partidario de Arrio. Al avanzar luego sobre Occidente, empujados por los hunos, descubrirían con satisfacción que su diferencia, a menudo incomprensible,
incomprensible. Obrarían así porque los godos poseían desarrollado en grado eminente el orgullo nacional y necesitaban disponer de una diferencia tangible, un principio unificador propio que les evitase el ser fagotizados culturalmente por el Imperio Romano. El significado de la diferencia en sí no tenía mayor importancia. Lo concreto sería que el arrianismo los mantendría separados religiosamente de la población romana, en tanto que, al unirlos entre sí, les permitiría conservar la cultura goda. ¿En qué consistía aquella diferencia con el dogma católico que pocos comprendían, pero que los godos nacionalistas defenderían hasta el fin? Específicamente, se refería a una definición sobre el problema de la divinidad de Jesús Cristo. La postura de Arrio, natural de Libia, pero enrolado en las diócesis de Antioquía, surgió como reacción contra la doctrina de Sabelio. Este había afirmado que no existía distinción esencial entre las tres personas de la Trinidad cristiana, el Hijo, el Espíritu Santo, en realidad eran manifestaciones del Padre bajo otro aspecto o prósopa. La esencia del Dios uno, al presentarse con un aspecto, era el Padre, con otro era el Hijo y con otro el Espíritu Santo. Contra esto, Arrio comenzó a enseñar desde el año 318 que solo el Dios uno es eterno e incomunicable. Jesús Cristo fue creado de la nada y por lo tanto no es eterno. Es una criatura del Dios uno y por lo tanto algo diferente de él, algo no consubstancial con él. Sabelio no establecía distinción alguna entre las tres personas de la Trinidad, mientras que Arrio diferenciaba de tal modo al Padre y al Hijo, que éste ya no era Dios ni substancial con el Padre. Ambos serían condenados como herejes a la doctrina católica. ¿Y cuál era entonces la verdad? Según lo decidió en Nicea, en el año 325, un concilio de 300 obispos, Jesucristo respondía a la fórmula consubstancialis patri, es decir, era consubstancial con el Padre de su misma sustancia, Dios igual que él. De manera que la diferencia religiosa que separaba a godos y romanos versaba sobre el complejo concepto de la consubstancialidad entre Dios y el verbo del Dios, diferencia que no alcanzaría a explicar la obstinación goda a menos que se considere que con ella se estaba preservando una cultura, una tradición, un modo de vida. Quizás no se evidencie en su real dimensión el peligro de inmersión en la cultura romana que denunciaban los nacionalistas godos, sino se reparaba en la tercera cuestión, la de la desproposición numérica entre ambos pueblos, porque los visigodos solo sumaban 200.000 años, vale decir que una comunidad de 200.000 años, de 200.000 miembros recién llegados debían dominar a una población activa de 9 millones de hispanos romanos, exponentes de un alto grado de civilización. A la luz de tales cifras se entiende mejor la reticencia de los godos a suprimir las diferencias religiosas y jurídicas que los aislaban de los hispanos romanos. La realidad de su escaso número obligó a los visigodos a tolerar la religión de los hispanos romanos, aunque sin ceder un ápice en sus convicciones arrianas. Sin embargo, pese a la desesperación de los nacionalistas, la universalidad de un mundo que entonces era católico y romano
los fue penetrando por todos lados y al fin tuvieron que aceptar una integración cultural que ya estaba consumada. De hecho, en el año 589, el rey Recaredo se convierte al catolicismo durante el, el tercer concilio de Toledo, concretando la unificación religiosa de todos los pueblos de España, siendo el de los godos un pueblo de raza indogermana que se contaba entre los últimos que abandonaron el pacto de la sangre, es decir, que estaban entre los de sangre más pura de la tierra. Fíjense, yo aquí haciendo una observación, los godos, los visigodos, eran de la sangre más pura de la tierra, pero al entrar a ayudar a los romanos a defenderlos de los bárbaros que habían llegado a España a hacer barbaridades, eran de sangre pura, pero tuvieron que ceder y se volvieron católico cristianos. Es fácil, prosigo con la lectura, es fácil concluir que su presencia en la península solo podía beneficiar a la casa de Tarsis, pero aquel paso dado por Recaredo elevaría ya sin obstáculos a los señores de Tarsis a la más noble dignidad de la corte de Toledo. Desde el siglo VII, los de Turdes, Walter, serían condes visigodos. La unificación política de España, completada por su parte el rey Leovigildo, y la unificación religiosa llevada a cabo por Recaredo, iban a dejar al descubierto a un enemigo interno que hasta entonces había medrado con las diferencias que separaban a los dos pueblos. Se trataba de los miembros del pueblo elegido por Jehová Satanás, quienes profesan hacia los gentiles, es decir, hacia los que no pertenecen al pueblo elegido, un odio inextinguible, análogo al que los golem experimentan hacia la casa de Tarsis. A pesar de que el último cristianismo, el de Jesús Cristo, registraba el claro origen de sus libros sagrados, de sus tradiciones, de sus sinagogas y de sus rabinos, ellos lo despreciaban y explicaban su existencia como un mal necesario, como la fábula que pondría en evidencia la moraleja de la verdad judía. El falso cristianismo católico duraría hasta la venida del Mesías judío, el verdadero Cristo, quien se sentaría en el trono del mundo y sometería a todos los pueblos de la tierra a la esclavitud de los judíos. Era esta una profecía que se cumpliría inexorablemente, tal como lo aseguraba en el Talmud incontables rabinos y doctores de la ley. Creían ciegamente que la diáspora tenía por objeto infiltrarlos entre los pueblos gentiles como una suerte de preparación mística para el futuro que vendría, para la restauración universal del templo a Jehová Satanás y la resurrección de la casa de Israel, el verdadero Mesías judío. Durante la dispersión, los gentiles aprenderían quiénes son los judíos, la expresión del Dios uno sobre la tierra, y los judíos demostrarían a los gentiles cuál es el poder del Dios uno. En toda la diáspora y en aquel Sefar de España, los judíos, persuadidos de su protagonismo mesiánico, se entregaban a minar por cualquier medio los fundamentos sociales de los pueblos gentiles, la religión, la moral, las instituciones de la nobleza y de la realeza, la economía y toda clase legal sufrían sistemáticos ataques por los miembros del pueblo elegido. Ya Recaredo tuvo que actuar contra ellos debido a la evidencia de su infatigable tarea corruptora, pero los sucesores de aquel rey no obraron con la necesaria energía y permitieron que los judíos prosiguieran con sus planes. Al rey Sisebuto
extraordinario guerrero y cristiano celoso que venció sucesivamente a los vascos, cántabros, sucones, asturianos y griegos, bizantinos, judíos, la posesión de esclavos cristianos. No se le ha de escapar, doctor Senaguel, la profunda ironía que implicaba aquella prohibición desde el punto de vista teológico, habida cuenta de que las profecías talmúdicas anunciaban la pronta esclavitud de los cristianos y goín. Desde luego, a los efectos jurídicos, la ley se reglamentó apuntando a los esclavos concretos y así ordenaban que a todo judío que después del 1 de julio de 612, del año 612 se sorprendiese en posesión de un esclavo cristiano, le serían confiscados la mitad de sus bienes, en tanto que al esclavo se le concediera la libertad en calidad de ciudadano romano. También se puso en vigencia por la misma ley una disposición de los tiempos de Alarico II que mandaba ejecutar a los judíos que hubiesen convertido a un cristiano a su religión, incluso si se tratase de hijos de matrimonios mixtos. Muerto Sisebuto, se reúne en el año 633 el cuarto concilio de Toledo, al que asiste el conde de Turdes en su carácter de obispo local. Se trata muy variados asuntos tales como la sucesión real, los casos de sedición, las normas para la disciplina eclesiástica, etc. Y en lugar central se debate apasionadamente sobre el problema judío. El rey Sisenando, que preside el concilio, carente por completo de las dotes estratégicas de la visión hiperbórea de Sisebuto, permite que una facción pro-judía tome la voz cantante y cuestione las medidas decretadas recientemente contra el pueblo elegido. Es allí cuando el conde de Turdes, Walter, se enfrenta violentamente contra el obispo Isidoro de Sevilla, quien no posee ni remotamente la sangre pura de Recaredo y Sisebuto. No obstante ser uno de los hombres mejor instruidos y más inteligentes de España, su enciclopedia en 20 tomos, Etimología, es una obra maestra para la época, además de otros numerosos libros dedicados a los más variados temas. Incluso escribió un tratado de apologética con el sugestivo título de Fides Católica contra Ludeos. Empero, Isidoro profesaba una admiración sin límites por la historia del pueblo elegido y consideraba al Antiguo Testamento como la base teológica del cristianismo, tal como lo demuestra en su tratado de exegética, Alegorías Scripturae, donde comenta los libros hebreos. Esta postura lo condujo a la contradicción de sostener, por un lado, la necesidad de combatir el judaísmo y por otro lado, procurar la defensa de los judíos a evitar que sobre ellos se ejerciese cualquier tipo de violencia. En el curso del concilio, llevado por esa falsa piedad cristiana, intenta dar marcha atrás a las leyes de los reyes visigodos. Gracias a la intervención del conde de Turdes, Walter, se aprueban 10 cánones sobre los judíos, pero sin el rigor de la ley de Sisebuto. Se prohíbe a los judíos, entre otras cosas, la práctica de la usura, el desempeño de cargos públicos, los matrimonios mixtos. Se ordena la disolución de los matrimonios mixtos existentes y se reafirma la prohibición de manera esclavos cristianos. Para evaluar la importancia de las resoluciones tomadas, solo hay que notar que los concilios de Toledo eran sínodos nacionales de la Iglesia Católica. De ahí la seriedad de uno de los cánones que establece expresamente la pena de excomunión para los obispos y además jerarquías de la Iglesia, así como los nobles que les correspondiesen las
las generales de la ley en caso de que no cumpliesen con exactitud y dedicación las disposiciones sobre los judíos. Bueno, amados amigos, hasta aquí llegamos con el estudio y se puede ver claramente cómo aparecen los judíos y rechazan completamente el cristianismo, rechazan a Cristo y de hecho ellos tenían esclavos cristianos. Por eso surgen estas leyes a través de este personaje que de hecho él era hiperbóreo, ¿sí? Walter, él era hiperbóreo y estaba en una posición muy elevada en ese tiempo entre los funcionarios más eminentes, y él pudo poner estas 10 leyes contra los judíos. Y bueno, pues hasta aquí llegamos. Luego seguimos con la historia del misterio de Berisela Vilca. Hasta luego. Les pido, o más bien suscríbanse a mi canal y sigan mis videos. Hasta luego, hasta la próxima.